Señores, hoy quiero que veamos uno de los escenarios más impactantes en el panorama político actual en los Estados Unidos. Y es sobre Donald Trump y sus 77 cómplices en esta conspiración que, de confirmarse, podría ser el mayor atentado contra la democracia en los Estados Unidos, por lo menos en la historia moderna. Así es, señores, estamos viendo uno de los casos más complejos que jamás se ha visto. Así que si te quedas conmigo hasta el final de este video, te prometo que voy a desglosarte cada detalle de esta historia que está reventando en los titulares. Desde quiénes son estos 77 personajes, obviamente no todos, hasta cuándo podrían enfrentar cargos. Así que vamos a empezar. Arranquemos con uno de los movimientos en los tribunales que ha dejado a muchos boquiabiertos. Este archivo de 165 páginas que fue desclasificado por una corte en Washington, D.C., el cual pone sobre la mesa esta lista de 77 personas involucradas en una trama para que Donald Trump se haya podido mantener en el poder luego de perder las elecciones del año 2020. Ahora tal vez te estés preguntando, ¿cómo es posible que tantas personas hayan estado implicadas en esto? Pues este documento no solo menciona a Trump, sino que también habla de los colaboradores más cercanos que ha tenido. Señores, hay personajes claves que, aunque no se mencionan directamente, se pueden identificar por lo que hicieron. O sea, tenemos nombres como Rudy Giuliani, como John Eastman, como Sidney Powell, como Kenneth Chesebro. Es más, hasta Mike Roman aparece como un conspirador. Y bueno, ¿qué fue lo que hicieron, no? Según las investigaciones, todos ellos participaron de alguna manera u otra en intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales en aquel año. Entonces, aquí es donde la cosa se pone interesante. Giuliani, quien fue el abogado personal de Donald Trump, supuestamente jugó un papel crucial al difundir teorías conspirativas sobre el fraude electoral. Y eso es solo el principio, porque detrás de él había toda una red de abogados y de aliados que estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para que Donald Trump permanezca en la Casa Blanca. Ahora, dentro de prácticamente este contexto y este archivo, también se mencionan a personas que, aunque estuvieron implicadas, no irán a enfrentar ciertos cargos. Ahora, ¿por qué? Porque no son culpables, sino que son víctimas. Por ejemplo, un caso que llamó mucho la atención fue el de Ruby Freeman y de su hija Shady Moss, trabajadoras electorales de Georgia. Estas dos mujeres prácticamente fueron difamadas públicamente por Rudy Giuliani, la cual las acusó de fraude electoral, afirmando que eran ellas quienes estaban manipulando las boletas electorales en el estado de Georgia. Y bueno, ¿cuál fue el resultado? Estas mujeres, que solo estaban haciendo su trabajo, fueron amenazadas hasta de muerte, fueron acosadas sin descanso. O sea, tan solo imagínate ser un trabajador común y corriente y de pronto verte en el centro de esta tormenta política que te pone en peligro a ti y a tu familia. Una completa locura. Pues bueno, este tipo de personas dentro de todo este archivo son las que están marcadas con las letras P en el documento, tal cual como es Ruby y Shane. Son prácticamente como las testigos o víctimas, ¿no? No son conspiradores. Entonces yo creo que esto es clave entender para poder ver qué tan complejo es este caso. Porque no solo estamos hablando de culpables, sino también de quienes sufrieron las consecuencias de mentiras y conspiraciones de Donald Trump y de su equipo. Ahora bien, una pregunta antes de continuar. ¿Cuándo es que veremos a todos estos cómplices enfrentando cargos? Yo creo que esta es una de las partes que más intriga a todos dentro de este caso. Yo creo que es inevitable, ¿no?, que estas personas sean acusadas, pero el cuándo aún va a seguir siendo una gran incógnita, ya que este caso está muy lejos aún de terminar. Este caso va a ser todavía para el año que viene. Primero se están concentrando
en el caso contra Trump. Están intentando que sea lo más rápido posible. Pero como ya sabemos, el Tribunal Supremo ha intervenido para poder frenar todo esto por un momento. Mientras tanto, revisan si es que Donald Trump puede llegar a alegar algún tipo de inmunidad. Probablemente, pues, no veamos, yo creo, grandes movimientos de este caso hasta después de las elecciones 2024. Para esto yo creo que hay que tener en cuenta algo muy importante. Cuantos más conspiradores vayan a incluirse en este juicio, más lento va a ser todo. Los juicios con varios acusados, señores, esto puede volverse un auténtico caos. O sea, imagínate tratar de coordinar un caso pues con decenas de abogados, de pruebas, de testigos, de fechas. Es un juicio bastante complicado. Pero bueno, por eso muchos creen que Jack Smith está esperando el momento adecuado para incluir a todos estos conspiradores en un gran juicio. Tal vez después de las elecciones, cuando ya no haya tanta presión por el tiempo, es cuando veremos caer nuevas acusaciones. Pues bueno, existen ciertas comparaciones que podemos hacer, por ejemplo, con el escándalo del Watergate. No sé si lo recuerdas, Watergate es uno de los mayores escándalos políticos en los Estados Unidos en los años 70, cuando el entonces presidente Richard Nixon intentó encubrir un robo de la sede en el Partido Demócrata. Prácticamente, Watergate llevó a 69 personas a juicio. Hablamos de 48 condenas, incluyendo muchas de las personas cercanas a Nixon. Pero bueno, creo que en comparación, esto de Watergate puede ser un juego de niños a lo que estamos viendo ahora, ya que Nixon se enfrentó a un caso de encubrimiento y un robo de segunda categoría. Pero lo que se está alegando en este caso es mucho más grave. Hablamos de Donald Trump y su intento de robarse la democracia misma. O sea, imagínate si Nixon tuvo 69 acusaciones, ¿cuántas más podríamos ver en este caso? Esto va mucho más allá de lo que vimos en Watergate. No es tan solo encubrimiento. Hablamos de un intento coordinado de mantener el poder por medios ilegales, desafiando la voluntad de los votantes. Por ende, la esencia misma de la democracia en los Estados Unidos. Ahora bien, sabemos que habrá más acusaciones federales, aunque el calendario sigue siendo el mismo, podríamos empezar a ver unas nuevas acusaciones en los próximos meses, tal vez finales de noviembre o diciembre, justo después de las elecciones. De hecho, creo que ya se está hablando bastante de un posible juicio donde estén juntos tanto Trump como algunos de sus conspiradores más cercanos, como Rudy Giuliani. Pero bueno, recuerda, cuanto más tiempo pase, más complicado va a volverse el caso. Jack Smith va a moverse rápido, pero el proceso judicial no siempre es tan ágil como quisiéramos. Así que pues, yo creo que vamos a estar esperando ver personajes como lo es Steve Bannon, Sidney Powell, Giuliani y muchos más frente a la justicia. Vamos a tener que esperar un poquito más. Al final del día, señores, lo que estamos viendo aquí es algo sin precedentes, al menos en la historia de los Estados Unidos. Lo que está en juego aquí es no solo un juicio contra un expresidente, sino el futuro de cómo se va a manejar el poder en una democracia. ¿Te imaginas lo que pasaría si alguien que intentó mantener el poder ilegalmente volviera al escenario político? Las consecuencias podrían ser catastróficas. Así que la pregunta que te dejo es la siguiente. ¿Crees que estos conspiradores realmente enfrentarán la justicia? ¿O estamos ante un proceso que podría tardar tanto que muchos logren salir ilesos? Recuerda dejarme tus opiniones en la caja de comentarios. Quiero saber qué es lo que piensas.